Archivos Aether. Bienvenidos a Archivos Aether y otro capítulo más de la Neohumanidad. Bueno, en esta oportunidad voy a analizar esta entrevista que le hace este budista a Martin Heidegger, como ustedes pueden ver en pantalla. Es una entrevista muy interesante. Tiene unas 5 preguntas que le hace este budista a Heidegger, pero en este video van a poder ver solamente 2. Y en los otros capítulos ustedes entonces pueden encontrar los otros comentarios de las otras preguntas de la entrevista. Antes de comenzar, dejen su like, por favor, compartan, así están ayudando a Archivos Aether a expandirse. Y dicho eso, vamos a comenzar. Gibt es einen Berührungspunkt zwischen der Technik und der Philosophie? Auf Ihre Frage würde ich sagen, ja. Und zwar ein sehr wesentlicher Zusammenhang. Und zwar zunächst dadurch gegeben, dass die moderne Technik aus der Philosophie entstanden ist. Aus der modernen Philosophie, die zum ersten Mal den Satz aufgestellt hat, nur dasjenige, was ich klar und deutlich, das heißt mathematisch gewiss erkenne, ist wirklich. Es gibt einen berühmten Satz eines deutschen Physikers, Max Planck, der lautet: Wirklich ist nur das, was messbar ist. Und dieser Gedanke, dass die Wirklichkeit nur so weit dem Menschen zugänglich ist, als sie messbar ist, im Sinne der mathematischen Physik, dieser Gedanke bestimmt die ganze Technik. Und sofern dieser Gedanke zuerst gedacht wurde von Descartes, dem Begründer der neuzeitlichen Philosophie, ist der Zusammenhang zwischen der modernen Technik und dem philosophischen Denken ganz klar. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Existe relación entre la filosofía y la tecnología? Si ustedes se fijan, el video es a blanco y negro, es decir que entonces estamos en un contexto y en una visión de otra época. Esta pregunta entonces se hace en torno a un contexto que estaba ocurriendo en la época, que tiene que ver entonces con cómo la tecnología se empieza a expandir y bueno, llegamos entonces al mundo que tenemos hoy en día. Heidegger entonces explica que la relación entre la filosofía y la tecnología es total. Entonces explica desde la filosofía moderna y la relación que tiene con la ciencia, donde él dice que la filosofía moderna plantea entonces que lo que se considera real es solamente lo que se puede medir. Más adelante, de hecho, añade una frase del famoso físico Max Planck, también ganador de un premio Nobel. La frase de este físico dice que solo lo medible es lo real. Es interesante lo que dice Heidegger, porque en el fondo entonces la idea de que lo que es real es solamente lo que se puede medir también es una visión filosófica. Y esto lo podemos relacionar a lo que es el transhumanismo hoy en día. Porque los transhumanistas también tienen una filosofía detrás. No es solamente el desarrollo tecnológico, sino que también se sustenta en una filosofía. El transhumanismo lo que busca es trascender entonces las limitaciones de la naturaleza humana, pero a través del desarrollo tecnológico. Pero si vamos a la respuesta de Heidegger, es decir que no podemos entonces entender mediante la tecnología la naturaleza del ser humano, porque entonces esta visión del transhumanismo ya es una visión filosófica. Entonces, por lo tanto, es una interpretación más de la realidad. Y como una interpretación más de la realidad, o una visión filosófica, no podemos entonces llegar a comprender lo que es el ser en toda su magnitud. Bien, esto también se relaciona a lo que vengo planteando en este canal sobre el transhumanismo y cómo entonces las estructuras de inteligencia artificial, las estructuras virtuales,
atrapan la conciencia del ser humano. Entendiendo que la tecnología y el desarrollo tecnológico nace desde el propio ser humano, intenta replicar la tecnología, la inteligencia y las cualidades humanas. Por ejemplo, la memoria. Ustedes se fijan que hemos pasado de una tecnología más bien tosca a una tecnología mucho más sofisticada, una tecnología smart, entonces, que permite tareas más sofisticadas y específicas. En este caso lo que se busca es reemplazar la función del ser humano en esa tarea por la tarea entonces que hiciera la máquina. Esto puede ayudar en múltiples cosas de la vida, pero ¿qué pasa si entonces el sentido de la vida y la explicación a la problemática del ser que entonces plantea Heidegger en su filosofía pasa entonces por una explicación de como una verdad absoluta que podría tener entonces la tecnología, la ciencia y el transhumanismo? Si al final entonces todo eso es una manera también de ver el mundo. El iluminismo científico es una manera de ver el mundo, pero no lo es todo. Esto no se trata de la vieja disputa entonces entre la ciencia y la espiritualidad, porque entonces uno podría hablar mucho de aquello. Sin embargo, hoy en día, con el desarrollo de la ciencia a gran velocidad, hay personas que se sienten entonces con la capacidad de creerse superiores que otras, hablando en nombre de la ciencia como entonces una nueva religión, como lo que va a entonces decir Heidegger literalmente en esta entrevista es lo que viene ahora, si se quedan a ver este video. Entonces la tecnología está a disposición del ser, pero no es el ser ni tampoco la conciencia se debe poner en la tecnología, como si la tecnología entonces constituyera el ser humano o la esencia del ser humano. Siempre recordar entonces que la tecnología está a disposición del ser humano, pero no hay que poner la conciencia o atraparla en la máquina. Antes de continuar con la entrevista y los comentarios, les invito a que den like y que compartan, así están apoyando Archivos Aether, y vamos a ello. Und durch den merkwürdigen Tatbestand, dass man heute in der modernen Welt die Wissenschaft selbst für eine Art von Religion hält. Ein Satz, den ich Ihnen nachher noch etwas deutlicher machen werde. Weshalb versuchen Sie nicht, Ihre Gedanken über moderne Medien wie Radio und Fernsehen den Menschen mitzuteilen? Die Aufgabe, die dem Denken gestellt ist heute, wie ich es verstehe, ist in einer Weise neu, dass es eine ganz neue Methode des Denkens verlangt, und diese Methode kann nur im unmittelbaren Gespräch von Mensch zu Mensch und durch eine lange Einübung und durch eine Übung des gewissermaßen des Sehens im Denken erreicht werden. Das heißt, diese Art des Denkens ist zunächst nur für wenige Menschen vollziehbar, kann aber dann mittelbar durch die verschiedenen Bereiche der Erziehung den anderen Menschen mitgeteilt werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Heute kann bei uns jeder mit einem Radioapparat oder mit dem Fernsehapparat operieren, ohne dass er weiß, welche physikalischen Gesetze dahinter stehen, ohne dass er weiß, welche Methoden für die Erforschung dieser Gesetze notwendig waren. Methoden, die im Grunde in ihrem eigentlichen Gehalt heute vielleicht nur 5 oder 6 Physiker verstehen. Und so ist es auch zunächst mit diesem Denken. Dieses Denken ist zunächst so schwierig, dass nur wenige Menschen dafür erzogen werden können. Aber das könnte leicht ein Missverständnis hervorrufen,
als wären diese Menschen nun ausgezeichnete Menschen. In Wahrheit kann jeder Mensch, sofern er ein denkendes Wesen ist, dieses Denken vollziehen. Aber in unserem Erziehungssystem und gemäß unserer Geschichte sind nur wenige Menschen imstande, die Voraussetzungen für dieses Denken sich anzueignen. Bien, también muy interesante esta pregunta, ¿por qué Heidegger entonces no comparte su filosofía en los medios masivos, en televisión, en radio? Esta respuesta que da que entonces se parece mucho a lo que yo digo sobre la magia, es decir, que un video no te va a convertir en mago, o un libro entonces, sino que una serie de condiciones que tienes que reunir. Es interesante llegar a hablar de alta magia y también de Heidegger en un puro podcast, sobre todo en un podcast que tiene que ver entonces con una nueva forma de entender el mundo que se está instalando desde la tecnología. Pero para continuar, esta visión es bien interesante la que plantea Heidegger, porque es una visión casi iniciática, donde claro, todos pueden llegar a comprender este nuevo método, esta nueva forma de pensar. Sin embargo, el acercamiento de la persona a este conocimiento tiene que ser bajo unas ciertas condiciones que parecen más bien iniciáticas, casi herméticas. Esto me recuerda mucho también al método socrático, la mayéutica. Heidegger entonces dice que básicamente esto es como una tradición oral donde tiene que surgir entonces el diálogo de persona a persona, donde él dice literal solamente algunos capacitados pueden llegar a comprender entonces la profundidad de este nuevo pensamiento. Parece algo iniciático, y es que entonces la pregunta que se hace Heidegger sobre qué es el ser y su naturaleza es una pregunta mística, es una pregunta metafísica. De hecho, Heidegger se mete con Aristóteles y con los filósofos clásicos. Bien, todo esto lo podemos relacionar a la teología, lo podemos relacionar a la cábala, lo podemos relacionar a diferentes temas que toco en este canal, pero esto es la neohumanidad. Y entonces me voy a quedar con el último comentario, que tiene que ver con que Heidegger menciona que para muchos la ciencia es casi una religión, o es una religión, propiamente tal. Lo que esto claramente se ha visto, una especie de fundamentalismo, un cientificismo que entonces va de la mano con el transhumanismo, con esta carrera transhumanista y con poner la conciencia en la máquina. Bien, este fue otro capítulo de la neohumanidad. Les invito a que compartan, que dejen su comentario, qué es lo que opinan acerca de esto, que dejen su like. Así están apoyando a Archivos Aether. Y les invito entonces que den a la campanita para que estén atentos cuando se suba otro video a Archivos Aether. Les habló Pascal. Hasta la próxima. Lux. Archivos.